Vamos a hablar del metabolismo del calcio. Resulta que las concentraciones plasmáticas de calcio dependen de un fino balance hormonal en donde participan muchas estructuras endocrinas. Eso debería llamarte mucho la atención. Bueno, para entrar en materia, lo primero que tienes que saber como médico es que la concentración de calcio en plasma es de 10 miligramos en 100 mililitros. 10 miligramos en 100 mililitros. Dependiendo del laboratorio en el hospital donde estás, te lo pueden dar en otras unidades. Y también 10 miligramos en 100 mililitros equivale a que el laboratorio te reporte una concentración de 5.000 equivalentes por litro o una concentración de 2.5 milimolar. Todas estas concentraciones son exactamente equivalentes. Para esta clase vamos a considerar la concentración de calcio en miligramos en 100 mililitros de sangre. Ahora fíjense la siguiente sopa. Cuando te reportan el calcio, te están dando el calcio total en plasma. ¿Qué quiero decir cuando hablo de calcio total? Bueno, el calcio total es de 10 miligramos en 100 mililitros. La mitad del calcio se encuentra libre, la mitad del calcio está libre. Y la otra mitad del calcio que está en el plasma se encuentra unido a una proteína muy importante que es la albúmina. Y un pequeño porcentaje del calcio que no está unido a la albúmina, está unido a iones con carga negativa, como los citratos, fosfatos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la concentración de calcio decimos que es de 10 miligramos en 100 mililitros. Lo interesante es que cuando tú analizas el metabolismo del calcio, hay 4 estructuras, fíjate bien, 4 estructuras ligadas a las concentraciones plasmáticas de calcio. Esto no es para tirarse a la basura. Siempre que tengas un paciente que tenga una hipercalcemia o una hipocalcemia, es porque ese individuo tiene alteraciones en estas 4 estructuras. En unas glándulas que se llaman glándulas paratiroides, que están en la parte posterior de la glándula tiroides. Una persona puede tener alteraciones de sus niveles plasmáticos de calcio si tiene una alteración en la función ósea. Una persona puede tener alteraciones en sus concentraciones plasmáticas de calcio si tiene un problema de malabsorción a nivel del intestino delgado, sobre todo en yeyuno y en íleon. Y una persona también puede tener alteraciones en las concentraciones del calcio plasmático si tiene un problema renal. Entonces, cuando tengas un paciente que tenga mal el calcio, pues no lo pienses, aquí debe estar el desmayo. Resulta que la concentración de calcio es de 10 miligramos en un volumen de 100 mililitros de plasma. Entonces, ¿te acuerdas que los líquidos se dividían en 2 grandes compartimentos, ¿no? El agua que está dentro de las células, el líquido intracelular, y un líquido que es el líquido extracelular, que es el que está fuera de las células. Y habíamos dicho que el líquido extracelular tiene 2 compartimientos. Vamos a poner aquí el líquido extracelular. Un compartimiento plasmático, o sea, el agua que está dentro de la sangre, y el otro sería el líquido intersticial. Vamos a poner el líquido intersticial. Bueno, fíjense bien qué sopa, ¿no? Entre el líquido plasmático y el líquido intersticial, tú tienes un volumen de 14 litros, de agua, de 14 litros. Ahora, fíjate la siguiente cuestión. Si tu concentración de calcio es de 10 miligramos en 100 mililitros, obviamente en un volumen de 1 litro, tú tienes 100 miligramos de calcio en un volumen de 1 litro. ¿Sí? Es una simple regla de 3. Ahora, fíjate la siguiente sopa. Si tú agarras y multiplicas, y ahora haces una regla de 3 en donde dices, bueno, tengo 100 miligramos de calcio en un volumen de 1 litro, en 14 litros, ¿cuánto calcio tengo? ¿Sí? En 14 litros, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto le sale? A ver, hagan esa operación, hagan la regla de 3, multipliquen 14 por 100 y divídanlo entre 1. ¡Rápido, cabrón! No, se están tardando, ¿eh? 1400. ¿1400 qué? Miligramos. 1400 miligramos. 1400 miligramos. 1400. O sea que el total de calcio que tú tienes en el líquido extracelular es de 1.4 gramos. ¿Sí le agarran onda?
sí me siguen? Sí, sí, sí. Perfectamente bien. Ahora, fíjense la siguiente sopa o la siguiente cuestión. Ay, qué pendejo. Vamos a poner acá. ¿No? Bueno, resulta que el máximo depósito de calcio que tenemos es el hueso. El máximo depósito de calcio que tenemos es el hueso. Fíjate. Y las personas que han analizado esto o estudiado mucho todas estas cosas han descubierto o han contabilizado que existe 1 kilo, fíjate bien, 1 kilo de calcio en el hueso, en el sistema óseo. O sea, tenemos un depósito de 1 kilo de calcio. ¿Sí está clara la idea? Y nada más tienes 1.4 gramos de calcio extracelular. Quiere decir que el 99,99% está dentro de el calcio almacenado en nuestro organismo está dentro del hueso. Sí está entendida la idea. Pero hay un detalle bien cañón, fíjate bien. El calcio que forma parte del hueso no está libre, sino está formando un cristal. ¿Ah? Este cristal que existe en la naturaleza, en muchas estructuras, se da espontáneamente ¿cómo se llama? En el suelo, aunque tú no lo creas, se encuentra este mineral, y este mineral se llama hidroxiapatita. Vamos a poner aquí hidroxiapatita. ¿Ah? Fíjate bien, cuando tú analizas la fórmula de la hidroxiapatita, los libros te ponen que la hidroxiapatita tiene esta estructura. Tiene 10 iones de calcio, tiene 6 grupos fosfato, 6 grupos fosfato, y tiene 2 iones hidróxido. Esta es la famosa estructura de la hidroxiapatita. Entonces, mira qué cosa más gruesísima. Resulta que si tú tienes, imagínense que ustedes tienen una patología, o mejor dicho, tienen un paciente que por angas o mangas tiende a bajar sus niveles plasmáticos de calcio, por la causa que sea, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son las causas más comunes que bajan las concentraciones de calcio. Pero imagínate que tienes un paciente que es hipocalcémico. Entonces, debido a que el calcio es el máximo depósito el hueso es el máximo depósito de calcio que tenemos, el sistema hormonal que controla las concentraciones de calcio en plasma va a restablecer los niveles de calcio normales, pero ¿qué creen? Va a expensas de quitárselo al hueso. Sí me queda clara sí les queda clara la idea. Ajá. O sea que si tú tienes una patología en donde tú tienes una hipocalcemia por la causa que sea, al que te vas a llevar de corbata va a ser al hueso y vas a tener un problema osteoporótico grave, porque el calcio del hueso es lo que está reponiendo el calcio del plasma. Si está clara la idea. Ajá. Fíjense entonces lo que vamos a ver, ¿no? Ahora, cuando se libera el calcio, como el calcio está almacenado en ¿cómo se dice? En este cristal que es de hidroxiapatita, cuando el calcio se libera al plasma, también se liberan concentraciones de fosfato al plasma. Si agarran la onda. Entonces, debido a esto, las hormonas que regulan la concentración de calcio también influyen en las concentraciones plasmáticas de fosfato. Las concentraciones plasmáticas de los fosfatos, vamos a ver, del fosfato, ranguea más o menos entre 2.5 a 4.5 miligramos en un volumen de 100 mililitros. Esta es la concentración del fosfato plasmático normal. Hay dos tipos de hueso, un hueso que se llama compacto y otro hueso que se llama trabecular. Todos los huesos son una composición de ambos tipos de hueso compacto y hueso trabecular. Todos los huesos tienen los dos tipos de tejido óseo, pero hay huesos donde predomina preferentemente más el tejido trabecular que el tejido compacto y viceversa. Si me siguen. Bueno, esto que estamos viendo, hagan de cuenta que es un corte largo, como sería la tibia, no sé, el peroné, un fémur, lo que a ustedes se les pegue la chingada gana, ¿no? Y entonces, lo interesante es que la parte externa del hueso está formada por hueso compacto. Lo que tú tocas es el hueso compacto. Y la parte interna está formada por un hueso no bien definido que se llama hueso trabecular, que lo estamos representando aquí con estas pelitos. Ahora, fíjate qué cosa más interesante. La unidad estructural del hueso
se llama ostiona. Y las ostionas se encuentran en el hueso compacto. Esto que están viendo aquí es una ostiona. Entonces, fíjense bien, tenemos una ostiona aquí, otro ostión acá, otro ostión acá, otro ostión acá. Y alrededor de cada ostiona hay un sistema de vasos sanguíneos que se llaman los conductos de Havers, por donde pasa la irrigación de esos huesos. Esta estructura, este cilindro que ven aquí, es como esas muñecas rusas, no sé si han visto, que abres una muñeca y sale una más chiquita y luego la abres y sale otra más chiquita, como las matrushkas. ¿Han visto eso? Sí. Es exactamente la misma estructura. Tienes una parte externa que si la quitas te da origen a una parte interna, que si la quitas te da origen a otra parte más interna, pero todas las estructuras, no importa el grosor que tenga, forman eso que conocemos como ostiona. Entonces, fíjate bien, las ostionas están formadas, este cilindro externo tiene los mismos componentes que este cilindro interno. Y lo que están formando la unidad básica de las ostionas son fibras de colágena. Fibras de colágena, y aquí te les represento a las fibras de colágena. La colágena que se expresa en el hueso es una colágena muy diferente a la colágena que tú encuentras en otros tejidos. A esta colágena se le llama tropocolágena, ¿sí? Porque tiene grandes concentraciones o grandes cantidades de secuencias de aminoácidos, como la prolina y la glicina. O sea, son los aminoácidos que más abundan en esta colágena que forma el hueso. Pero fíjate bien, una molécula de tropocolágeno está formado por 3 hebras que están enrolladas en hélice de unidades filamentosas de actina. Sí, se alcanzan a ver, miren, fíjense bien. Esto sería una molécula de tropocolágena. Esto sería otra molécula de tropocolágena. Esto sería otra molécula de tropocolágena. Y esto sería otra molécula de tropocolágena. ¿Ya? Fíjate bien qué cosa más interesante. Entre las moléculas de tropocolágena están pegadas con cemento. Pero ese cemento, güey, es la hidroxiapatita, el cristal hidroxiapatita. ¿Sí les queda claro? O sea, estos bloquecitos azules que tú ves aquí son hidroxiapatitas. Y las hidroxiapatitas están dispuestas entre las moléculas de tropocolágena como si fuera una escalera que va subiendo al cielo, pero así en forma de caracol. Bueno, pues lo que les estaba platicando es que el hueso es uno de los materiales más extraños que existen en la naturaleza, porque pesa poco y tiene gran rigidez. O sea, puede soportar grandes cantidades de energía sin quebrarse. Pero eso ocurre por la disposición de las fibras de colágena y las uniones con la hidroxiapatita. O sea, es una estructura única en el mundo, ¿no? La raza humana se va a acabar tarde o temprano y tal vez se acaben todas las formas de vida en este planeta. Y cuando eso ocurra y lleguen algún día extraterrestres o seres de otro sitio que no habitaron el planeta Tierra, van a andar aquí pendejeando como estamos nosotros haciéndole ahorita en Marte. Y lo más interesante es que van a encontrar restos óseos, van a encontrar huesos. Y los marcianos van a estar muy maravillados de cómo es posible que se generara en este planeta ese tipo de estructuras de tanta tecnología. Y bueno, entonces vamos a platicarte cómo funciona el hueso. Que todos los huesos están formados por cientos de millones que se llaman, millones de unidades que se llaman unidades, vamos a poner aquí, unidades básicas multicelulares. Unidades básicas multicelulares. O sea, cada hueso tiene millones de estas unidades. Y estas unidades básicas multicelulares consisten en manadas de células formadoras de hueso que se llaman osteoblastos y también manadas, fíjate bien, de células que degradan hueso que se llaman osteoclastos. Entonces, mientras los osteoblastos forman hueso, los osteoclastos degradan hueso, y ya que degradaron hueso los osteoblastos, van y renuevan el hueso que fue degradado por los osteoclastos para que los osteoclastos vayan a hacer otro desmadre a otro sitio. Entonces se van intercalando estas unidades, pero eso es lo que ocurre en un hueso normal. Resulta que las personas que han estudiado dicen que una unidad multicelular básica tiene una vida media de 6 a 9 meses. Eso es lo que duran las poblaciones de osteoblastos y osteoclastos.
Sé que cada 6 o 9 meses se renuevan estas células. Lo interesante es que en esos 6 o 9 meses, fíjate bien, los osteoblastos pueden desarrollar alrededor de 3 a 4 generaciones. En ese periodo, mientras hay nada más 3 o 4 generaciones de osteoblastos, resulta que en este periodo de 9 meses hay 18 generaciones de osteoblastos. Entonces, es interesante porque la célula más longeva es el osteoblasto. A mí cuando platico de estas cosas siempre se me ha hecho que los osteoblastos son como esas enfermeras fosilizadas que encuentras en los grandes hospitales, que llevan años y años ahí y ven desfilar manadas y manadas de residentes, ¿no? Que en este caso serían los osteoclastos. Entonces fíjense qué implica esto. Resulta que la actividad de los osteoclastos está determinada jerárquicamente por los osteoblastos. ¿Sí? Ahorita vamos a platicarles de esta situación. Bueno, vamos entonces a enseñarles detallitos en la computadora. ¿Ya me escuchan? Para esto, los osteoblastos que forman hueso andan en grupos como de 500 o 1000 osteoblastos, todos juntitos, los osteoblastos. Y las células que degradan hueso, los osteoclastos, también andan en bolita, o sea, andan en manadas. Imagínate un osteoblasto, esto que estamos pintando sería un osteoblasto, ¿no? Como los fantasmitas de Pac-Man, no sé si se acuerdan de eso, de hecho tienen esa forma, ¿no? Los osteoblastos. Y entonces, los osteoblastos cuando forman hueso, fíjate, imagínate que esta es la superficie de un hueso compacto, esta es la superficie de un hueso compacto. Pero esa superficie del hueso compacto no está bien, no está padre, porque previamente había pasado una horda de osteoclastos y degradaron hueso. Esta región sería el hueco que quedó después de que los osteoclastos degradaran hueso. Entonces lo que hacen los osteoblastos es volver a llenar esta estructura de hueso. Los osteoblastos llegan en bolita y lo primero que hacen en donde está un bache, o sea, diciendo un bache donde falta un hoyo, donde falta hueso, lo primero que hacen los osteoblastos es producir unas proteínas que se llaman integrinas. Ahí están las famosas integrinas. Ya, perdón, ¿eh? Entonces producen integrinas y esas integrinas juegan un papel muy importante porque, ¿qué crees? Sellan el líquido extracelular del sitio donde está el hoyo. Ya que ocurre eso, fíjate bien, lo que a continuación pasa es que empiezan a secretar proteínas los osteoblastos. Los osteoblastos tienen una región apical, que es la que te estoy pintando acá, y una región basolateral. La región apical es la que está encargada de formar hueso. En la región basolateral es donde se encuentran receptores que son activados por diferentes hormonas. ¿Sí me siguen? Esto sería la región basolateral del osteoblasto y esto sería la región apical. Bien. Entonces empiezan a secretar un montón de proteínas. Esas proteínas son las tropocolágenas, ¿no? Pero fíjate bien, a su vez expresan una proteína en la región apical que es una enzima que se llama fosfatasa básica. Junto con las proteínas que están liberando bicarbonato por hidrogeniones, y entonces se incrementa la producción de bicarbonato. Como estás metiendo mucho bicarbonato y estás buferiando los hidrogeniones de esta región, el pH de esta estructura se eleva por arriba de un valor neutro y se alcaliniza. O sea, toda esta estructura queda alcalinizada y aparte está sellada. Y resulta que cuando el pH se incrementa, si se secreta fosfato y se secreta calcio y se secreta hidroxilo, sin necesidad de enzimas, automáticamente se forma hueso, se forma hidroxiapatita, ¿sí? Que se va uniendo con la tropocolágena que están liberando las células de los osteoblastos. Sí, está clara la idea. Entonces, mira, estos que están en gris son los osteoclastos y estos son los osteoblastos, los que forman hueso. Los osteoclastos llegan en bolita y ¿qué crees? También como los osteoblastos, cuando degradan hueso, producen unas integrinas que sellan este espacio, o sea, y lo que hacen ahora los osteoblastos
los osteoclastos es secretar hidrogeniones. Secretan una gran cantidad de hidrogeniones en esta región. Aunque tú no lo creas, el microambiente que está en contacto con los osteoclastos y el hueso tiene una caída del pH bien tremenda porque está aumentando la concentración de hidrogeniones. Y la concentración de hidrogeniones automáticamente degrada la hidroxiapatita. Yo los invito a ustedes, fíjense bien, a que hagan experimentos científicos y la próxima vez que a alguna sobrinita se le caiga algún diente, no lo tiren a la basura. No dejen que el ratón se lo lleve. Agarren esa pieza dental, fíjense bien, van a ser médicos. Agarren esa pieza dental y lo que van a hacer es meterla en una Coca-Cola de vidrio para que vean el fenómeno. Metan un diente en una Coca-Cola de vidrio, ábranla, sin miedo a gastar dinero, cabrón. Pero Coca-Cola de las normales, de las que traen azúcar, ¿no? Y metan la pieza dental. Cierren la Coca-Cola, güey, y después de 15 días, ¿qué crees que vas a encontrar? ¿Qué creen que van a encontrar? ¿Qué se imaginan que van a encontrar, güey? Se va a degradar. ¿Eh? Güey, se echa a perder la Coca-Cola, se pone como blanquecina, güey. Y cuando vacías la Coca-Cola y buscas el diente, ¿qué crees que encuentras? Ya se mezcló No con la hay, no hay Coca-Cola. diente. Se esfumó el diente, güey. ¿Cómo ves? Pero fíjate bien, se degrada el diente, güey, la pieza dental, pero no es por actividad enzimática. La Coca-Cola no tiene proteínas. Es por el bajo pH. Entonces lo que hacen los osteoclastos es aislar el ambiente y secretar un montón de hidrogeniones, bajar el pH y automáticamente, ¿qué crees, güey? Se va a degradar el hueso. Aparte, los osteoclastos que degradan hueso liberan al que están degradando, una enzima que se llama fosfatasa ácida. Y la fosfatasa ácida, más que es degrada bien cañón a la tropocolágeno. Mientras que la fosfatasa alcalina que liberan los osteoblastos está formando, que sirve para formar hueso. Cuando yo tengo un paciente al que sospeche que tiene un osteosarcoma, yo lo que voy a buscar son concentraciones de fosfatasa alcalina en plasma, porque eso me quiere decir que los osteoblastos están trabajando más de lo normal. ¿Sí me siguen? Sí. Todos los osteoclastos van en bolita, cabrón, y degradan el hueso, y luego llega una cuadrilla de osteoblastos, forman el osteoide, vuelven a recuperar esto y se largan, y luego van a llegar osteoclastos, y esa es la historia de la humanidad. Esta actividad de los osteoblastos y osteoclastos permite que en un año se regenere el 10% de todo el tejido óseo de un individuo. Ese es el recambio normal que tiene un adulto. En los niños y en los adolescentes, el recambio de hueso es mucho más activo. Pero en un adulto, más o menos, se renueva el 10% de todo el calcio por año. Estas células que están aquí, fíjense bien, estas células que yo pinté negro, se llaman osteocitos. Y esos osteocitos les pasó algo bien raro. Imagínate que es un pinche osteoblasto, cabrón. ¿Qué es un osteoblasto? Fíjense bien. Vamos a ver aquí. Es un osteoblasto. Ajá. Y ese osteoblasto está construyendo hueso, pero el osteoblasto se queda atrapado por 4 paredes que hizo y ya no puede salir. ¿Se agarran la onda? Y entonces este osteocito se queda dentro del tejido compacto. O sea, ya se quedó a vivir, ya se quedó ahí, o sea, se quedó atrapado. Pero estos osteocitos, que también forman hueso, se unen con otros osteocitos que están en nuestra región a través de unos canalículos. De tal manera que todos los osteoclastos, güey, comparten el mismo citoplasma y se coordinan mucho. Algo así como a las raíces de los árboles. Si tú vas a un sitio donde hay muchos árboles, aunque sean árboles de familias diferentes o especies diferentes, están conectadas las raíces de todos los árboles. Es una gran familia. Pues lo mismo pasa con los osteocitos. Y las células óseas que más abundan son los osteocitos. O sea, de lo que hay más en el hueso son estas estructuras que se llaman osteocitos, que también forman hueso. Sí está clara la idea. Sí, profe. Perfectamente bien. Ahora, fíjense la siguiente sopa. Aquí necesito su atención. Esto me gusta estudiarlo a mí por mi cuenta. Esto no viene en sus libros de texto. Pero esto que les voy a enseñar es la neta del planeta. Fíjense bien. Resulta, y esto es lo más cañón del asunto, que el hueso es un cristal. En la hidroxiapatita es un cristal o es un material piezoeléctrico.
¿Alguien de ustedes sabe qué es un material piezoeléctrico? Ey, ey. Todo. ¿Alguien sabe qué es un material piezoeléctrico? Yo no. ¿No? Pues les voy a explicar qué es un material piezoeléctrico. Déjenme volverme a conectar, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que hay tornamesas? Sí. A ver, ¿dónde hay tornamesas, cabrón? Antes en las discos. ¿Para qué sirven los tornamesas? A ver si estamos hablando el mismo lenguaje. Era para poner música, ¿no? Algo así. Pues para oír discos, los long plays. Eso. Cuando yo era niño, los discos eran de este tamaño. No había electrónica, no había CDs, no había videocassettes. ¿Se me siguen? No había computadoras, güey. Los balones de fútbol eran cuadrados. Bueno, en esa época se usaban los pinches, si tú querías oír una canción, tú tenías que comprarte un disco. Entonces, ¿por qué estamos hablando de los tornamesas si estamos hablando de hueso? Pues fíjense qué cosa más interesante. Si tú ves los discos, los long plays, los discos antiguos, los feos, que ahora de nuevo están de moda, te vas a dar cuenta que cuando tocan esos discos están dando vueltas. Y están dando vueltas porque, fíjate bien, hay un sitio que se llama el Head Stage, en donde el disco va pasando, va girando, pero los discos, fíjate qué cosa más interesante, tienen canalitos que son como las puntitas de una llave. O sea, tienen estos surcos. El disco no tiene música, lo que tiene son canalitos con este surco, ¿sí? Pero lo interesante es que la aguja que está en tu tornamesa es una aguja de diamante, aunque no lo creas, tienen un diamante. Y lo tienen no porque sea diamante, fíjate bien, sino porque el diamante es un cristal y tiene propiedades piezoeléctricas. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate nada más qué maravilla. Los surquitos hay unos chiquitos y grandotes. Esta cosa tiene cierto peso para que se mantenga siempre en contacto con las ranuras. Y entonces, cuando hay ranuras que están onduladas, como las ranuras están onduladas, cada vez que pega la punta del diamante con esto, la punta del diamante se deforma, ese cristal se deforma, pero esa deformación que tiene es del orden de picómetros, pero se deforma, o sea, el cristal se deforma, y al deformarse, fíjate bien, emite ondas electromagnéticas, aunque no lo creas, ondas electromagnéticas, y estas ondas electromagnéticas son detectadas por un sensor que está en la cabeza de tu tornamesa y lleva la señal a un amplificador para que luego las mande a una bocina y tú oigas música, aunque tú no lo creas. O sea, el diamante, estos diamantes, los elementos piezoeléctricos son cristales que al deformarse mecánicamente producen ondas electromagnéticas. La hidroxiapatita es como un diamante porque es un material piezoeléctrico. O sea que la hidroxiapatita al deformarse genera ondas electromagnéticas. Ahora, ¿por qué te platico esto? Porque resulta que cuando los astronautas se van o se quedan 5 o 6 meses en la estación rusa, en las estaciones espaciales, cuando regresan a la Tierra, ¿qué crees, compadre? No se pueden parar porque tienen un proceso de descalcificación súper cabrón. O sea, están súper descalcificados los astronautas. Tan descalcificados que no se pueden parar porque si se pararan, que no lo pueden hacer, se quebrarían su fémur, su tibia y su peroné por el peso del cuerpo de la descalcificación que tienen tan terrible los astronautas. Ahora fíjense la siguiente sopa. Vamos entonces por acá. La pregunta es, ¿por qué se descalcifican los astronautas? ¿Por qué se imaginan que se descalcifican los astronautas? Todo el mundo dice, no, ya nos vamos a Marte a la chingada, ¿no? Vamos a contaminar Marte, ¿no? Vamos a hacer nuestros desmadres ahí, vamos a echar bombas atómicas en Marte, ¿no? Pero la neta, el planeta es una utopía porque un viaje a Marte está calculado para 7, 8 meses. En esos 7, 8 meses, güey, la tripulación que tú lleves, aunque sean los más chingones del planeta, en el momento que lleguen a Marte,
y sientan el efecto de la fuerza de gravedad, van a estar tan descalcificados del viaje que se van a quebrar sus pinches patas en el momento que tengan contacto con la fuerza de gravedad de Marte. O sea, mientras el hombre no resuelve ese problema, güey, los viajes espaciales por mucho tiempo son una utopía. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué creen que se descalcifiquen los astronautas? Porque entender la descalcificación de los astronautas me permite a mí, fíjate bien, saber cómo funcionan los osteoblastos, aunque no lo creas. Es una cosa muy, muy, muy padriuris, ¿no? Entonces vamos a seguir compartiendo. Ahí te va. Lo interesante o el punto es que el fenómeno de la piezoelectricidad en los huesos fue descrito en los 50 por investigadores, eran ingenieros, y ellos publicaron este artículo demostrando que los huesos producen electricidad, que la hidroxiapatita produce electricidad porque es un cristal piezoeléctrico. ¿Sí? Es como un diamante. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Fíjense bien, esta persona está sentada y esto que estamos pintando acá sería un osteocito, un osteocito, un osteocito. ¿Ah? Pero también lo mismo ocurre con los osteoblastos. Este osteocito vive encerrado. ¿Sí? ¿Me siguen? Viven encerrados. Entonces, cuando la persona está sentada y estamos viendo un osteocito de su tibia, no hay mucha carga, no hay mucho peso sobre este osteocito, pero ¿qué crees? En el momento que se levanta esta persona, que tú no lo creas, el peso de esa persona hace que se deformen la hidroxiapatita se deforma. O sea, el hueso, la matriz ósea sería esto que estamos viendo. Como se deforma la hidroxiapatita genera ondas electromagnéticas. La hidroxiapatita está generando ondas electromagnéticas. Y esas ondas electromagnéticas, ¿qué crees? Mandan una señal que no se sabe cómo se traduce porque no se ha explorado todavía esto, pero esas ondas electromagnéticas están sensadas por los osteocitos y los osteoblastos y estas células se ponen a formar hueso. El problema por el cual se descalcifica un hueso de los astronautas tan horrible en el espacio es que al no haber fuerza de gravedad no hay tensión sobre los huesos. Y al no haber tensión, cabrón, no se generan estas corrientes eléctricas por el efecto de piezoeléctrico de la hidroxiapatita, porque no hay tensión, no hay carga. ¿No se les hace algo muy maravilloso esto, chavos? Sí, también esto es lo que estimula que los niños que hacen ejercicio crezcan más que los niños que no hacen ejercicio, ¿no? Pero por supuesto, papá, entre otras cosas. Ajá. Sí, sí, sí les queda clara la idea. Ok. Ujú. Entonces, fíjense bien, los astronautas, vean, estos astronautas que están aquí, este es un gringo y dos rusos, que estuvieron mucho tiempo en la estación espacial, los bajaron, cabrón, pero cuando los bajan están tan madreados que los tienen que poner en sillas de ruedas, porque ni siquiera se pueden sostener. O sea, nuestra fisiología está diseñada para vivir en el planeta Tierra. Acuérdense de eso si ustedes van a ser médicos, güey. Mientras el hombre no solucione el problema de la osteopenia que tienen en los viajes espaciales los astronautas, es una pendejada, aunque tengas la tecnología, llegar a Marte. Porque ¿cómo vas a evitar la descalcificación? Una persona que ha estado encamada durante un mes, como no se ha parado, no genera tensión su esqueleto, no hay corrientes eléctricas. Y aunque no lo creas, tienes una descalcificación bien cabrona. Hay una persona que entendió este problema y es un ruso que se llama Yuri Elizarov. Aunque ustedes no lo crean, Yuri Elizarov llegó a dar clases en la escuela de medicina, llegó a dar una serie de pláticas en los 80s. Siendo estudiante, yo oí a Yuri Elizarov. Y a mí me impresionó mucho Yuri Lizarov por la plática esto, que dio porque él inventó unos tensores o unos aparatos ortopédicos que se llaman aparatos de Yuri Lizarov. Y Lizarov ya murió, ¿no? Se murió hace como 20 años, era un doctor ucraniano, un ortopedista ucraniano, pero era un genio, cabrón. Bueno, imagínate, a la escuela llevaban esas personas antes. Imagínate una persona que se rompe el fémur en un accidente automovilístico. Por cierto, siempre que tengas un paciente que tiene un fémur roto, cabrón, olvídate del pinche fémur. Lo que tienes que ir a explorar es si no tiene una hemorragia interna, un estallamiento de vísceras, porque la energía que se necesita para romper un fémur en un accidente de automóvil es altísima. Y esa energía también tiene la capacidad de romper vísceras. ¿Se agarran onda? Entonces tienes que ver que no tenga una hemorragia cabrón y si te vaya a chocar, si te vaya a quedar el paciente. O sea, no es ya tanto el pedo del fémur, ¿no? Si no se rompió por dentro el paciente. Bueno, tienes un paciente que se rompe el fémur, ¿no? Lo llevan a urgencias
Y entonces tienes un problema bien grueso porque el fémur, cabrón, ya no vuelve a pegar, ya no vuelve a pegar el fémur, ya no vuelve a pegar el fémur. ¿Eh? Entonces, ¿por qué ya no puede afrontarse el fémur? Porque tienes músculos que jalan del lado del proximal de la fractura para un lado y músculos que están abajo que jalan para el otro lado. ¿Sí me explicó? Entonces, aunque tú afrontes el pinche el hueso, güey, y dices, ah, ya quedó pegado, ¡puc! Se vuelve a zafar. Entonces, la única opción que tienes es poner un clavo intramedular, un clavo intramedular. Entonces, cuando llegue el ortopedista y pone el clavo intramedular, no mames, si tuvieras las piezas o las cirugías de ortopedia, que es la única rama de la medicina curativa al 100%, la ortopedia, y sin embargo es la que usa las herramientas menos evolucionadas. Bueno, entonces ponen un pinche clavo intramedular, lo meten a martillazos, güey, o sea, desde aquí, desde el cuello del fémur, ¿no? Unos madrasísimos. Y entonces, ya que pone el clavo intramedular, pues ya fija el hueso. Pero también te pueden poner una placa afuera del hueso, o sea, te hacen 2 hoyos en la parte rota de un lado y 2 hoyos con un taladro, un vulgar taladro con el que pones los cuadros en tu casa. Y ya que pusieron eso, te ponen una pinche placa y te atornillan, cabrón, para fijarte el hueso. O sea, un pinche fémur, cabrón, fracturarte un fémur no es negocio, güey. El pedo es que ya que acabes la cirugía, te van a enyesar desde el pinche, desde las pompas, cabrón, hasta el dedo gordo de tu pata, donde te quebraste. Y durante unos 6, 8, 10 meses, güey, vas a estar enyesado. Si ni siquiera vas a poder ir a hacer del uno del dos. Imagínense qué horrible eso. Bueno, y entonces te avientas así, cabrón, enyesado. En ese tiempo que estás enyesado, no puedes apoyar la pata. ¿Sí me siguen? Y si no puedes apoyar la pata, la actividad que recupera o produce el hueso se pierde porque no hay tensión. Hay una ley médica que se llama ley de Wolff que dice el hueso genera hueso generando tensión. Y es verdad. Ajá. Bueno, entonces, imagínate, tienes la pata colgando. Ya te quitan el yeso después de 6, 8, 9 meses, güey. Y está tan atrofiado el hueso que no puedes volverte a parar o apoyarte con ese hueso y te vas a aventar 2 o 3 meses en rehabilitación medio apoyando. Pero estuviste tanto tiempo con las articulaciones que se atrofiaron las articulaciones. Y si tú puedes hacer este movimiento de rodilla después de un rato, ya la hiciste, cabrón. Y además, luego para colmo de las chingadas, te tienen que hacer otra cirugía para sacarte el hueso intramedular. La tranza es que Elizarov dijo, no mames, poner un yeso es violar los principios básicos de la medicina. Imagínate que te rompes un fémur, vamos a quitar esto, ¿no? Vamos a volver al pizarrón, vamos a volver. ¿Sí les gusta la clase o no les gusta la clase? ¿No se les hace interesante? Está muy buena. Entonces vamos a poner aquí un fémur, ¿no? Vamos a poner aquí un fémur. Ahí está. ¿Se acuerdan de los trocantes? Bueno, ustedes no saben nada de anatomía, ¿no? Porque eso me queda claro. Yo no sé cómo se puede aprender anatomía, cabrón, en línea, güey. De hecho, me dijeron la otra vez que no sabía ni qué era la carótida, ¿no? Y lo creo. Imagínense que este es un fémur y el fémur se quiebra. Ok, entonces se rompe el fémur esta persona, pero a Yuri Elizarov se le ocurrió algo maravilloso, tengo un fémur roto, ¿sabes qué hizo este güey? Como si fueran agujas de acupuntura, sin necesidad de operar, ¿eh? Este güey pone como si fuera un rayo de las llantas de las bicicletas, hace cuenta que pone una agujota de aquí a acá, tocando al fémur en una región. Pone otra aguja de acupuntura, tocando al fémur en otra región, pone otra del otro lado y pone otra del otro lado. Y del lado de abajo vuelve a hacer exactamente algo parecido. Entonces queda una extremidad con una fractura, con 8 palitos sobresaliendo. Después de que hace eso, estos los amarra con un anillo. Es como si te pusieran un anillo por acá. Ajá. O sea, aquí el pinche anillo. ¿Sí? ¿Se les queda claro? Y te ponen otro anillo por acá. Ya que te pusieron los anillos, unidos a esas puntitas, ahora pone una estructura que une
a las partes, a los aros de los anillos, uno con otro. De tal manera que la pierna queda enjaulada. O sea, imagínate, tu pierna queda enjaulada. Pero cuando hace esto, ocurre esto. ¿Alcanzan a ver o por qué no? Bueno, imagínate que tienes un hueso fracturado y te pone los tensores para afuera. Una vez que te coloca los tensores, una vez que tienes los tensores, estos tensores sustituyen la función del hueso. Y una persona que se fracturó el fémur hoy en la mañana, si le pones los tensores de Ilizarov, se puede ir a su casa caminando, cabrón, caminando con estos tensores. ¿Qué implica eso? Que al estar caminando la persona, fíjate bien, a pesar de que tenga el hueso fracturado, empieza a generar corrientes piezoeléctricas y los osteoblastos y osteoclastos se empiezan a formar hueso mucho más rápido. Y la recuperación o el callo que se hace en una persona que se ha fracturado un hueso como el fémur es infinitamente más corta que si hubieras puesto un clavo medular. ¿Cómo la ven? Oh, está impresionante esto. Es impresionante, pero lo que te quiero decir es que el hueso forma hueso a través de generar corrientes eléctricas, porque la hidroxiapatita que tienen los huesos es un material que se deforma mecánicamente, se hace chiquito o grandota, y al deformarse mecánicamente emite ondas electromagnéticas que son sensadas por los osteoblastos. El mecanismo por el cual se traducen estas ondas electromagnéticas en señales biológicas para la síntesis de proteínas es completamente desconocido para el hombre. ¿Sí les queda claro? Entonces, ¿se dan cuenta por qué se descalcifican los astronautas? Sí, sí, está claro. Mames, tienen un problema gravísimo, un problema gravísimo. Hasta este momento, preguntas, dudas, traumas, ¿está entendido? ¿Cómo cuánto tiempo tarda, o sea, en el ejemplo de los astronautas, que el hueso se vuelva tan débil? Después de 2 meses después de 3 meses en una estación espacial, ya tienen una descalcificación bien cabrona. Pero hay estudios científicos. La NASA tiene una página que está en todos los idiomas, cabrón. Y en esa página están todos los estudios de fisiología que se han hecho con astronautas. Y entonces, lo que se ha observado es que cuando no hay gravedad, cuando no hay fuerza de gravedad, empieza la descalcificación del hueso a las horas, a los minutos de que están en un ambiente sin gravedad. O sea, al otro día, un astronauta que se va, que está arriba, güey, empieza a tener una calciuria bien cabrón, está orinando grandes cantidades de calcio. O sea, eso está estudiado, ¿eh? Hoy les platicaría muchos casos clínicos de cosas que he visto, ¿no? Fíjate, piensen esto, ahorita que vamos a ver el control hormonal, pero tengan en la cabeza esto, güey. Un día yo estaba de guardia, fíjate bien, un día yo estaba en una guardia, en urgencias. Como a las 5 o 6 de la tarde, cabrón, llega un niño de 10 años que se había caído de un tercer piso de su casa. Y el niño cayó en la patio de atrás y cayó encima de un lavadero, pero de esos lavaderos antiguos que eran de cemento. No sé si los ubiquen. O sea, de las casas antiguas. No mames, se dio un putazo y lo partió como en 10 pedazos al lavadero, ¿no? Y entonces llega el niño al hospital y cuando llega el niño al hospital, güey, ¿qué crees, güey? El pinche escuincle llega riéndose, o sea, con muchos nervios, ¿no? ¿No? El chavo, güey, no le pasó nada, no se fracturó ningún hueso, cabrón. O sea, si yo me caigo de eso, me destrozó todo, pero ese niño que estaba con huesos muy elásticos, no le pasó nada. A los 5 minutos que se dio de alta ese niño, llega una madre de la caridad, una hermana de la Santa Caridad, de 60 años, con fractura del fémur, con fractura de cadera. ¿Saben cómo se fractura? ¿Qué es lo que pasa cuando se hacen osteoporóticas las personas? Se rompen el cuello del fémur, porque es una fractura por cizallamiento. Esta monjita, cabrón, cruzó una banqueta de 10 centímetros, pisó mal, cabrón, y nada más, pero estaba tan descalcificado su cabeza, su cuello de fémur, que se rompe por cizalla. El peso del cuerpo jala por un lado y el putazo del talón jala para el otro, y eso es lo que lo rompe. Pero todo eso puede explicarse científicamente mediante el fino control hormonal del hueso. Fíjate bien, hay una hormona que se llama la PTH o hormona paratiroidea. Esta hormona es un péptido de 84 aminoácidos.
84 aminoácidos. Y la hormona paratiroidea tiene sus efectos porque activa receptores para la hormona paratiroidea. Y es un receptor, el receptor donde actúa la hormona paratiroidea se ha caracterizado, ¿no? Y es un receptor que se llama PTHR1. Cuando alguien vea en un libro esto, quiere decir receptor para la hormona paratiroidea. Y entonces se ha estudiado mucho la interacción del receptor para la hormona paratiroidea. Pero ¿qué creen? También en estos últimos años se ha descubierto científicamente algo que no traen sus libros de texto, pero es uno de los hallazgos muy importantes en el metabolismo óseo. Y resulta que hay muchos tejidos que producen una hormona que es muy parecida a la hormona, a la PTH, a esta hormona que tiene que ver con el balance de calcio en el hueso. Entonces, esa sustancia que se produce localmente se llama el péptido relacionado a la hormona paratiroidea. El péptido relacionado a la hormona paratiroidea. Y cuando se analizan las estructuras, pues yo te dije que la PTH tiene 84 aminoácidos, pero este peptidote, el péptido relacionado a la hormona paratiroidea, tiene 13 aminoácidos. Entonces imagínense ahora, imagínate que este es el peptidote, el PTHR, ¿no? De 141 aminoácidos. Y ahora la PTH le ponemos aquí y es de 84 aminoácidos. Es más chiquita la PTH. Pero han descubierto científicamente que, fíjate bien, los 13 primeros aminoácidos del extremo amino, tanto de la PTHR como de la PTH, son idénticos. Y esos son los extremos amino que activan al receptor para hormona para la PTH. Sí, se les queda clara la idea. Bien, ahora fíjate la siguiente sopa. La PTH es producida en unas glándulas bien chiquitas que están en la parte de atrás de la tiroides. Esto que estoy pintando es la glándula tiroides, pero la estamos viendo por detrás, ¿no? Y entonces, en la parte de atrás tiene 4 glándulas que se llaman glándulas paratiroideas. Glándulas paratiroideas, son 4 glándulas. Y en las glándulas paratiroideas se produce la PTH. Pero te voy a decir algo muy importante que debes tener tú como gran estudiante de medicina. Que la primera causa de disfunción de una de las primeras, bueno, no sé si sea la primera o una de las primeras causas de disfunción en la producción de PTH es iatrogénica, es de origen iatrogénico. ¿Por qué? Porque tengo una persona que tiene un carcinoma de tiroides, fíjate bien, un cáncer de tiroides detectado ya, y entonces pues ahora el procedimiento es remover toda la glándula tiroides. Pero la tranza es que cuando las glándulas paratiroideas no se diferencian del tejido tiroideo. O sea, eso no lo puede hacer un cirujano. Y la tragedia es que cuando se remueve el tiroides, te llevas de corbata a las glándulas productoras de la PTH. De tal manera que ya no hay PTH en plasma. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando no hay PTH en plasma? Pues lo que ocurre en un paciente que no tiene PTH en plasma es que los niveles de calcio, ¿qué crees? Empiezan a disminuir súper cabroncísimo, pero súper cabrón. Los niveles de calcio bajan a niveles considerables. Entonces cuando se opera a una persona, donde se le hizo una tiroidectomía, pues de corbata te vas a llevar a la producción de PTH y entonces le das suplementos a estos pacientes. Y cuando les das suplementos de calcio a estas personas, las concentraciones de calcio que tú das en los suplementos son altísimas, son súper altísimas, cabrón. Es una cosa tremenda. Y es muy común, porque realmente es muy común, ver muchos pacientes que empiezan a hacer cálculos renales y hacen una insuficiencia renal por cálculos secundario a las altas concentraciones que dabas del suplemento de calcio. ¿Cómo la ven? Aunque no lo crean, eso pasa, o sea, sí pasa, que es lo más cañón. Bueno, hasta este momento les queda clara la idea. Hagan así con la mano. Eso es, muy bien, muy bien. Ahora fíjense la siguiente sopa. Entonces,
En la PTH, fíjate bien, en condiciones normales, las células que producen la PTH son unas células que están en las glándulas paratiroideas que se llaman células principales o chief cells. Vamos a ponerles aquí el nombre de células principales. Como las células principales donde actuaba la aldosterona en el túbulo renal, no sé si se acuerdan. Bueno, aquí también se llaman principales estas, pero no tiene nada que ver con con aquellas células, ¿no? Y estas células producen PTH. Lo más curioso es que las células principales, fíjate bien, producen PTH cuando las concentraciones plasmáticas de calcio disminuyen. Es decir, que el factor que dispara la producción de PTH es la disminución de calcio plasmático. ¿Sí les queda claro? Pues quiere decir que al liberar PTH, algo va a hacer esta hormona en hueso, en donde va a aumentar la concentración de calcio en plasma, pero a expensas de aumentar la actividad de los osteoclastos. Sí le agarran la onda a lo que les estoy platicando. ¿Ah? Okay. Bueno, entonces fíjate bien, se ha estudiado que tienen un sensor de calcio, estas células tienen un sensor de calcio. Y este sensor de calcio se activa cuando disminuyen las concentraciones de calcio. Cuando disminuyen las concentraciones de calcio. Cuando las concentraciones de calcio estaban normal, no se libera mucha PTH. Pero cuando las concentraciones de calcio están normal, el calcio se une a un receptor para calcio, al sensor de calcio que está en las células principales, y este está ligado a una proteína GQ. De tal manera que el calcio normal, al activar el receptor, echa a andar mecanismos de señalización que culminan con una elevación de calcio dentro de la célula principal. Y entonces tú dices, bueno, pues se libera calcio por la exocitosis, ¿no? Pues está entrando calcio, pero no se está liberando PTH, a pesar de que en condiciones normales, con un calcio normal, tengas altos niveles de calcio dentro de la célula principal. Debe haber exocitosis, ¿no? Debes activar a la proteína quinasa dependiente de calmodulina. ¿No? Eso lo hemos visto, ¿no? Bueno, la trance es que cuando baja el calcio, se deja de activar el receptor y disminuyen los niveles de calcio dentro de la célula principal. Y cuando se disminuyen los niveles de calcio, se libera PTH. Y tú dices, bueno, ¿y esta pendejada por qué me la dice? Porque la célula principal, cuando libera PTH, viola los principios de la exocitosis. Está súper demostrado. Y el mecanismo no se sabe porque si bajan los niveles de calcio, se liberan las vesículas con la PTH. ¿Y por qué cuando hay alto nivel de calcio dentro de la célula no se libera la PTH? Es una gran contradicción, ¿eh? Es una diferencia con cualquier otra célula. Bueno, desde ahí está interesante el desmadre, ¿no? Pero eso nos vale más. Nosotros vamos a ser medicazos, ¿no? Pero resulta, fíjate bien, la PTH activa de manera diferencial tanto a los osteoblastos como a los osteoclastos. A ver, ¿qué quiero decir cuando digo que las activa de manera diferencial? ¿A qué me referiré? Bueno, fíjate bien. Resulta, fíjense bien, cuando las concentraciones de PTH son normales o bajas, la PTH está activando receptores para osteoblastos que le dicen al osteoblasto que forme hueso. ¿Sí me siguen? Cuando aumenta la concentración de PTH, aumenta la degradación del hueso, es decir, aumenta la actividad de los osteoclastos. ¿Sí? Pero fíjense bien, aquí hay su inteligencia, cabrón. Resulta que los osteoclastos no tienen receptores para PTH. Entonces la pregunta es, ¿por qué si aumenta su concentración en plasma de la PTH, aumenta la actividad de los osteoclastos? Fíjate bien, esto que estamos pintando sería un osteoblasto, ¿no? Acuérdense bien, los osteoblastos, güey, son como los pinches fantasmitas de Pac-Man. Y eso que nunca jugué Pac-Man, cabrón, porque no, yo ya era un adulto perdido cuando salieron los primeros videojuegos, ¿no? Esto que estamos pintando es el receptor para PTH. El receptor 1 para PTH, ¿no? ¿Ah? Y entonces, fíjate qué cosa más interesante. Fíjense bien, cuando el calcio plasmático
tienen niveles normales en plasma, ajá, o bajones o bajos, se produce una concentración de PTH pequeña. Porque acuérdense que el factor que desencadena el aumento de producción de la PTH es una hipocalcemia. Entonces, si tú tienes un calcio normal, ajá, produces PTH. Uh-huh. Y aumenta la producción si bajan las concentraciones de calcio. Bueno, fíjense ahora la siguiente sopa. Resulta que en condiciones normales, cuando la PTH está normal, se activa el receptor para PTH y aumenta la actividad de los osteoblastos. Aumenta la actividad de los osteoblastos. Pero aparte, fíjate bien, induce a que los osteoblastos produzcan un péptido, una sustancia que se llama osteoprotegerina. Protegerina. Osteoprotegerina. ¿Sí? Y entonces, fíjate qué cosa más interesante. Esto que estoy pintando es un osteoclasto. Vamos a poner aquí un osteoclasto. Una célula destructora de hueso. Ahí está el famoso osteoclasto. Estos son unos culeros, ¿no? Resulta que los osteoclastos, las células que degradan hueso, tienen un receptor, pero ese receptor, fíjate bien, se llama receptor RANK. Receptor RANK. Receptor RANK. Así se llama esa cosa. Y quiere decir receptor activador del factor nuclear kappa beta. No es una mamada así, ¿no? El nombre, pero eso no nos interesa ahorita. Bueno, fíjense bien, está este receptor RANK. Entonces, lo que hace la osteoprotegerina es unirse al receptor RANK. Pero al unirse, está funcionando como un antagonista competitivo. ¿Sí me siguen? Es como si tienes una Coca-Cola abierta y le pones una tapa para que no se salga el gas. Lo interesante es que cuando se incrementan los niveles de PTH, ahora los niveles de PTH son más elevados de lo normal, se ha demostrado algo interesante. Para empezar, el receptor del PTH, fíjate bien, es un receptor que está casado con 2 mujeres y vive en paz, ¿no? Por un lado, tiene la capacidad de activar a una proteína GS, ¿no? Y del otro lado, también tiene capacidad de activar a una proteína GQ. Esto no pasa generalmente con los receptores metabotrópicos, que están por lo general ligados a una sola proteína G. Pero cuando tú tienes al receptor para la PTH, tienes un efecto ambivalente o un efecto diferencial, porque por un lado, si activas la proteína GS, activas la actividad de la proteína quinasa A. Y de la otra sopa, si tú activas a un receptor, una proteína GQ, aumentas los niveles de calcio. Lo que se ha descubierto científicamente es que cuando las concentraciones de calcio, fíjate bien, cuando las concentraciones de calcio son normales, la PTH está ligada con la GS y está activando a la proteína quinasa A. El aumento de actividad de la proteína quinasa A hace que se libere, que aumente la actividad de los osteoblastos y que se produzca este péptido que se llama la osteoprotegerina, que bloquea el receptor RANK de los osteoclastos. Sí está clara la idea. ¿Sí le entienden a eso? Ahora, fíjense la siguiente sopa. Se ha demostrado científicamente que cuando la concentración de PTH es elevada, ocurre una fosforilación del receptor para PTH. ¿El por qué ocurre la fosforilación interna del receptor PTH cuando aumentan las concentraciones de PTH? No está muy estudiado, pero eso ocurre. Y entonces, en esta circunstancia, cuando está fosforilado el receptor para PTH, se activa la producción se activa la GQ y aumentan los niveles intracelulares de calcio. Y cuando esto ocurre, compadre, fíjate bien, aumenta la concentración de PTH, la liberación de PTH. Bueno, el exceso de PTH está activando esta cadena y ahora ya no se produce osteoprotegerina, ya la chingada de la osteoprotegerina, ¿no? Ahora se produce una cosa que se llama ligando RANK.
el ligando rank. Y entonces, ese ligando rank desplaza a la osteoprotegerina, que estaba en el sitio de unión de activación del receptor, y activa el receptor rank, el ligando rank. ¿Y en qué crees? Aumenta la actividad brutalmente de los osteoclastos. Aparte, cuando se está activando la vía en donde está ligada la GQ dentro de los osteoblastos, aparte de que se está produciendo el rank, el ligando rank, ¿qué crees? Se está produciendo una sustancia que se llama factor activador de colonias de macrófagos. Y entonces esto aumenta la proliferación y diferenciación de los osteoclastos. No nada más aumenta su actividad, sino aumenta su número. Se hacen como, no sé, como pitufos, ¿no? Sí, sí les queda clara la idea. ¿Sí? Sí está entendido entonces el desmadre. ¿No? Bueno, voy para allá. ¿Sí les queda clara entonces esta sopa? Bueno, Doc, yo me perdí un poco en la parte del ligando rank. ¿En qué momento se cambia la osteoprotegerina por ligando rank? Cuando se empieza a activar el receptor PTH, pero se asocia ahora con la cadena de segundos mensajeros con la GQ. Pero fíjate bien, pero eso ocurre cuando las concentraciones de PTH son muy elevadas. Ok. Yeah, sí, sí agarras la onda. Sí, eso me O sea, fíjate qué cosa más interesante. El fenómeno que determina que se produzca hueso o se degrade hueso es el ritmo de secreción de la PTH. ¿Sí les queda clara la idea? Entonces, miren, yo creo que este esquema cuando la PTH está normal, en concentraciones normales, güey, tú estás produciendo hueso de manera normal. El hueso está sano. Cuando aumentas la concentración de PTH en plasma, el hueso se degrada, se hace osteoporoto. Aunque tú no lo creas, así es. Y fíjense lo que vamos a analizar en la clase del próximo lunes, porque va a estar bien cabrón. ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que hace que se produzca de manera normal, muy elevada la PTH? ¿No les interesaría saber eso?